Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a nuestro primer programa en el canal. En este canal queremos compartir con todos ustedes algo de conocimiento sobre la introducción al derecho, y para hacerlo de una forma más interesante y entretenida para todos ustedes, será un espacio en el cual compartiremos experiencias y ejemplos, para que estos temas sean un poco más fáciles de comprender según la vida cotidiana. En este primer programa hablaremos sobre la naturaleza del derecho, y abordaremos temas como los siguientes: normas de conducta y leyes naturales, normas morales, normas religiosas y convencionalismos sociales, normas jurídicas, concepto de derecho, la ley, la vigilancia, la ignorancia de la ley, retroactividad de la ley, clasificación del derecho y la importancia del derecho en la sociedad. Estos son los temas que abordaremos en el programa del día de hoy, y como mencionamos con anterioridad, buscamos que este programa sea interesante y entretenido, y para esto tendremos invitados especiales, los cuales nos ayudarán compartiendo su experiencia y conocimiento el día de hoy. Antes de comenzar con este programa, te invito a que te pongas cómodo, te prepares para absorber conocimiento y no olvides suscribirte en el botón de abajo que dice suscribirse y dejarnos tu manita arriba. Y ahora sí, comencemos. Bienvenidos a su podcast Aquí Entre Contas. Mi nombre es Dafne Dalai, espero lo disfruten y empecemos. Vamos a comenzar este programa presentando y dándoles una calurosa bienvenida a nuestros invitados. Como primera invitada tenemos a la licenciada Saraí. Hola, ¿cómo están todos? Es para mí un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos y tomarte el tiempo. También nos acompaña como segunda invitada la licenciada Adriana. Gusto es mío, gracias por invitarme, espero que todos estén muy bien desde donde nos escuchen y que sea de su agrado nuestra participación. Muchas gracias, Adriana, y claro que estamos agradecidos. Nuestro siguiente invitado es el licenciado Julio. Gracias por estar aquí con nosotros, cuéntenos, ¿cómo se siente? Hola, buenas tardes. Muy emocionado de estar aquí y compartirles algo para nutrir un poco sus mentes. Muchas gracias, licenciado. Y claro, este programa es para enriquecer nuestras mentes. Nuestro cuarto invitado es el licenciado Armando. Un gusto contar con su presencia en nuestro programa el día de hoy. Hola, y muchas gracias por invitarme. Espero que todos ya se encuentren cómodos para comenzar con los fabulosos temas que veremos el día de hoy. Claro que sí, licenciado. Ahora sí, espero que todos ya estén cómodos y listos. Vamos a comenzar con el tema de las normas de conducta y leyes naturales. Adelante, licenciada Saraí, la escuchamos. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tema de normas de conducta y leyes naturales, como ya lo han mencionado. Bueno, ¿qué son las normas de conducta? Las normas de conducta son formas de comportamiento, prescripciones para actuar de una manera determinada en unas situaciones específicas. Cualquier sociedad, por el hecho de serlo, tiene una serie de normas de conducta sociales, convencionales y externas al individuo, que limita y orientan el comportamiento de sus miembros, o sea, las leyes, las costumbres, las prohibiciones, etc. Un ejemplo de esto sería todas aquellas personas que regulan el comportamiento de las personas, como por ejemplo no aprovecharse de la debilidad física de otro, comportarse pensando en la comodidad de las demás personas y respetar la diferencia de los demás y ayudar a los que más lo necesitan. Por lo tanto, las leyes naturales comprenden todos los criterios y principios supremos de la conducta humana. Considera esta en dos aspectos, uno individual y otro social. De este modo, la ley natural comprende juicios enunciativos cuyo fin es explicar y demostrar las relaciones que existen entre los fenómenos. La ley natural es válida cuando es verdadera. En consecuencia, el derecho natural es el intrínsecamente justo, el que es valioso por sí mismo, el que atiende al fondo y no a la forma.
Un ejemplo de estas serían las leyes que pertenecen al mundo del ser, debido a que expresan las relaciones existentes entre los fenómenos de la naturaleza y explican además cómo ocurren las cosas. Algunos ejemplos de las leyes naturales son la primera ley de Newton, la ley de inercia, la segunda ley de Newton, la ley fundamental de la dinámica, la tercera ley de Newton, ley de conservación de la materia. Como lo dice la formulación de las leyes, se basa en observaciones empíricas de fenómenos naturales. Muchas gracias, licenciada Saraí. El día de hoy nos presenta el tema de normas de conducta y leyes naturales. Y claro, como nos menciona, las normas de conducta son de carácter moral para la sociedad y las leyes deben cumplirse de manera estricta. Ahora vamos con usted, licenciada Adriana, con el siguiente tema, por favor. Buenos días, yo les voy a explicar acerca de las normas morales, normas religiosas y convencionalismos sociales. En primer punto serían las normas morales. ¿Qué son las normas morales? Las normas morales refuerzan la importancia de los actos que se consideren correctos y buenos en pro de la vida social. Las normas morales se corresponden a la moral y a la ética del ser humano. Por medio de lo moral se establece una serie de valores y normas que son aceptadas socialmente y que determinan las conductas que se consideran buenas o malas. Bueno, pues un claro ejemplo que podemos ver que se aplica en la vida cotidiana sería, pues como mencionamos, las normas morales son aquellas en las que un grupo social impone los valores y sus formas de conducta haciendo el bien. Un claro ejemplo que notamos de algunas personas que ejercen este concepto es cuando das, o mejor dicho, regalas un plato de comida a alguien que se encuentra en situación de calle. Ahí estás ejerciendo esta norma, ya que actuamos de manera bondadosa a la persona que más lo necesita y ayudamos a esa persona de esa manera. En caso de que esta persona no cumpla con las normas, será excluida de lo social. En segundo punto tenemos las normas religiosas. Bueno, pues las normas religiosas, como su nombre lo indica, son aquellas que integran el código de conducta propuesto por una religión específica y que dictaminan diversos aspectos de la vida de los fieles. Usualmente se encuentran contenidas en algún tipo de texto sagrado como la Biblia, el Corán, etc. Son interpretadas por un sacerdote o guía espiritual de alguna naturaleza. A continuación les voy a dar un ejemplo también de cómo se lleva en la vida cotidiana. Como acabo de mencionar, estas normas están integradas en la religión, o mejor dicho, relacionado con Dios. Estas se encuentran plasmadas en la Biblia. Podemos observar que en la vida cotidiana con ello hacemos referencia a aquellas personas que en su vida dependen de la religión que profese, por lo cual esta persona no puede comer actos inmorales o ilícitos. Como en algunas religiones tienen prohibida la ingesta de carne de cerdo, o en los últimos tiempos también la ingesta de alcohol, ya que para ellos comer carne es pecado y este está siendo condenado para irse al infierno. Esto nos ayuda a que las personas que cometan estos actos inmorales, no cometan estos actos inmorales y así poder tener una convivencia sana en la sociedad. Y por último punto serían los convencionalismos sociales. Les voy a dar un concepto breve acerca de los convencionalismos sociales, que son reglas creadas por la propia sociedad que no revisten de obligatoriedad, sino para aquellos que deseen pertenecer o ingresar a tal o a un grupo social. Por tanto, regulan las conductas que se dan en una determinada sociedad y que se basan en la repetición frecuente de un determinado comportamiento y que tienen el carácter de validez porque el sujeto tiene la convicción de que así debe de ser. Les daré un ejemplo, que entre uno de estos destaca la igualdad. Cuando uno trata a todos por igual sin discriminación, ya que como sinónimo tenemos todos los mismos derechos, tener un buen trato con toda persona y no discriminarla por el color de piel, su forma de hablar o porque pertenece a algún pueblo indígena. Tener esa humildad y tratar a las personas con el debido respeto que toda persona
merecen. Y en caso de incumplir esto te llevará a ser señalado por la sociedad, y esto conlleva a representar una mala presentación de una persona y llegar al punto de ser excluido por una sociedad. Gracias. Muchas gracias, licenciada Adriana. También ese tema de las normas religiosas se me hizo muy interesante y me puse a pensar si en mi religión tenemos normas, y me vinieron a la mente algunos ejemplos de normas establecidas, como por ejemplo en mi religión no se puede hablar con un tono de voz alto en el templo, no se puede dar la espalda al salir sin antes despedirse o pedir permiso, y hay muchos ejemplos más, y estoy segura que pasa lo mismo con las demás religiones. Y muchas gracias por compartir la información, licenciada Adriana. Y ahora sí, licenciado Armando, ¿nos puede hablar de las normas jurídicas? Eso me parece genial, mi querida Dalai. Bueno, para esto tengo 2 definiciones. Número 1, normas jurídicas. Las normas jurídicas son las reglas de conducta sancionadas por el Estado a través de sus órganos legislativos, por los procedimientos legales previstos y que contienen sanciones en caso de incumplimiento. Son aplicables aun cuando el sujeto obligado la desconozca, ya que son heterogéneas, ajenas a la voluntad de aquel al que van dirigidas, y se suponen conocidas a partir de su publicación en el boletín oficial. Si no fueran sancionadas de acuerdo a los procedimientos legales, las normas jurídicas no fueran válidas. Norma jurídica es la regla o mandato que establece la forma en que deben ordenarse un determinado grupo social, siendo obligatorias. Ejemplo, son todas aquellas que se pueden encontrar escritas en leyes, códigos o reglamentos estipulados por una autoridad. Al igual, estas pueden ser violadas. De ser así, el sujeto que puede ser sancionado de las siguientes formas: prisión, embargo, multa o trabajo comunitario. Esto en materia fiscal o penal. Como tema tenemos lo que es elementos de normas jurídicas. El ámbito de validez de las normas de derecho deben ser considerado, según Kelsen, desde 4 puntos de vista: el especial, el temporal, el material y el personal. El ámbito especial de validez es la porción de espacio que un precepto es aplicable. El espacio temporal está constituido por el lapso por el cual conserva su vigencia, el material por la materia que lo regula y el personal por los sujetos que lo obligan. Ámbito de validez. Como lo define su propio nombre, toda norma jurídica tiene un espacio en el cual proceden sus efectos. Ejemplo, son todas aquellas normas que son válidas por federaciones como gobierno federal, estatal y municipal. Ámbito temporal. Se refiere al momento en el cual la norma jurídica adquiere vigencia. Ejemplo, una norma que por obligación se debe comenzar a aplicar, como la muy conocida Ley Seca. Ámbito material. Concierne la substancia misma de la regla legal. Hay normas como contenido civil, mercantil, laboral, penal, entre otras. Ejemplo, se refiere al ámbito al que está dirigido como el ámbito laboral. Ámbito personal. Atiende a los sujetos a los cuales se le aplica una norma jurídica, como el Código de Comercio, que prevé derechos y obligaciones que tienen a su cargo todos aquellos que son considerados comerciantes. Sujeto jurídico. Es todo ente o ser capaz de ser titular de derechos o obligaciones. Ejemplo, persona con mayoría de edad que puede hacer el cumplimiento de sus obligaciones, pagar impuestos, celebrar contratos, entre otros. Objeto jurídico. Es la representación que puede caer sobre un bien. Es el que debe de hacer mediante la norma. Ejemplo, un objeto físico puede ser mueble o inmueble por el cual se esté celebrando el acto jurídico. Relación jurídica. Es el vínculo entre dos sujetos jurídicos que nace de la relación de un determinado supuesto o hipótesis
coloca a uno de los sujetos en calidad de acreedor, sujeto activo, y al otro como deudor, sujeto pasivo. Ejemplo: dos personas mayores de edad que celebran un contrato de arrendamiento donde el dueño de la casa puede exigir un pago activo y el arrendador debe cumplir con ese pago pasivo. Consecuencia jurídica es el vínculo entre dos sujetos que nace de la infracción de un deber jurídico. Ejemplo es la alternativa tomada por el hecho de que una persona infractora o tenga incumplimiento sobre sus obligaciones. Esto puede ser sancionada con embargo, sanción económica, entre otros. Finalidad o valor jurídico que persigue la norma: tutela o protección de bienes jurídicos. Ejemplo: los bienes jurídicos tutelados pueden ser la vida, la libertad sexual, integridad física, etc. Características de las normas jurídicas: la unilateralidad, bilateralidad, interioridad, exterioridad, coherencibilidad, incoherencibilidad, autonomía y heteronomía son las características de las normas jurídicas. Unilateralidad son los actos jurídicos unilaterales, aquellos cuya formación es suficiente la manifestación de una sola voluntad. Ejemplo: esto se puede ver reflejado en testamentos, donaciones, depósitos y representación. Interioridad y exterioridad. Interioridad: se preocupa por la vida interior de las personas y por sus actos exteriores, solo en tanto se descubre la bondad o maldad de su proceder. Exterioridad: atiende solo a los actos externos y después a los de carácter íntimo, pero únicamente en cuanto posee trascendencia para la colectividad. Interioridad: es el actuar del individuo que lleva toda la intención para cumplir una norma, es decir, que sin importar el resultado material de la conducta, la persona actúa de acuerdo a su propia conciencia, de lo que él considera bueno o malo. Ejemplo: un sujeto que acepta haber violado las obligaciones y esto es a causa de su propia conciencia, y basándose a eso se le castigará. Exterioridad: estas normas no atienden la intención del sujeto, sino que enfocan al resultado material de la conducta. Ejemplo: este tipo de norma ya no le importa la interioridad, sino las actuaciones materiales. Aquí entraría la famosa frase: quiero hechos, no palabras. Coherencibilidad e incoherencibilidad. Coherencibilidad: al decir que el derecho es coherencible, no prejuzgamos el debido problema, que consiste en establecer si la sanción es o no esencial a las normas jurídicas. Ejemplo: esto puede hacer ante la persona activa y la pasiva, donde la pasiva no cumple con las obligaciones y la persona activa opta por demanda, donde se le solicita a la persona pasiva su presencia enviando 3 citatorios, y si después de eso no acude, este será llevado mediante fuerza de seguridad pública. Exterioridad: estas normas no atienden la intención del sujeto, sino que enfocan al resultado material de la conducta. Ejemplo: este tipo de norma ya no le importa la interioridad, sino las actuaciones materiales. Aquí entraría la famosa frase: quiero hechos, no palabras. Coherencibilidad e incoherencibilidad. Coherencibilidad: al decir que el derecho es coherencible, no prejuzgamos el debido problema, que consiste en establecer si la sanción es o no esencial a las normas jurídicas. Ejemplo: esto puede hacer ante la persona activa y la pasiva, donde la pasiva no cumple con las obligaciones y la persona activa opta por demanda, donde se le solicita a la persona pasiva su presencia enviando 3 citatorios, y si después de eso no acude, este será llevado mediante fuerza de seguridad pública. Incoherencibilidad: los deberes morales son coercibles. Esto significa que su cumplimiento a efectuarse de manera espontánea. Puede ocurrir que alguien realice sin su voluntad ciertos actos ordenados o prohibidos por una norma.
Ejemplo, son las diferentes actuaciones que no puede ser obligada a una persona, como el ayudar a un anciano. Autonomía y heteronomía. Autonomía quiere decir una autolegislación, reconocimiento espontáneo de un imperativo creado por la misma conciencia. Ejemplo, el tender camas, despertar temprano, vender, etc. Heteronomía es sujeción a un querer ajeno, renuncia a la facultad de autodeterminación normativa. Ejemplo, hacerle caso al doctor frente a cualquier receta, ser parte de una red de apoyo a un político. Muchas gracias, licenciado Armando. Este tema de normas jurídicas es algo extenso, pero sin duda tiene una gran importancia, ya que como lo mencionó, al no cumplir con estas nos pueden sancionar, aunque nosotros no las conozcamos. Y creo que es importante, como ciudadanos, darnos a la tarea de investigar y tener conocimiento de este tema para estar precavidos también. Todos estos temas que hemos hablado son muy importantes, pero nos falta un tema importante de este podcast. Vamos a hablar sobre el concepto de derecho. Comenzando con el concepto de derecho, según el Diccionario Jurídico Consultor Magno, nos dice que es el conjunto de principios, preceptos y reglas a las que están sujetas las relaciones humanas en toda sociedad civil y a cuya observancia toda persona puede ser compelida por la fuerza. Vamos a comenzar con las fuentes del derecho. Estas se dividen en 3: fuentes históricas, fuentes reales y fuentes formales. Comenzaremos con las fuentes históricas. El término fuente histórica, por último, aplicase a los documentos, inscripciones, papiros, libros, entre otros, que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. En este posterior sentido, se dice, por ejemplo, que las instituciones, el digesto, el código y las novelas son fuentes del derecho romano. Unos ejemplos de fuentes históricas son el Código Hammurabi, ciudadano de 1789, y también las leyes de Indias. Continuamos con las fuentes reales. Llamamos fuentes reales a los factores y elementos que determinan el contenido de tales normas. Un ejemplo para entender mejor sería el siguiente. La Revolución Mexicana fue un acontecimiento que dio origen al artículo 27, que dice: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo a la propiedad privada. Y artículo 123, que dice: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Por último, abordaremos el tema de las fuentes formales. Por fuente formal, entendemos los procesos de creación de las normas jurídicas. Las formales son procesos de manifestación de normas jurídicas. Las fuentes formales del derecho son la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. Vamos a explicar en qué consiste cada fuente formal. La legislación se define como el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general, a las que se les da el nombre específico de leyes. Un ejemplo puede ser la legislación del medio ambiente. La costumbre es la práctica constante y uniforme de una conducta por parte de los miembros de una comunidad social, con la convicción de que tal comportamiento es jurídicamente obligatorio. Un ejemplo pueden ser las bodas arregladas por conveniencia. Estos son casos vistos más frecuentemente en zonas rurales. Otro pueden ser los sobornos a funcionarios políticos o a las fuerzas del orden. La jurisprudencia es el conjunto de fallos en un mismo sentido sobre un tema afín, que fijan un criterio de evaluación posible sobre las cuestiones que aún no han tenido solución en el ámbito tribunalicio. Un ejemplo pueden ser los poderes ejecutivos y legislativos, ya que estos intervienen en la elaboración de las leyes federales. Y bueno, ahora vamos a pasar con mi compañero, con el licenciado Julio, que nos va a explicar sobre las leyes. Lo escuchamos, licenciado, por favor, adelante. La ley es una regla o norma
establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Es un orden, dictadas por la autoridad, mediante el cual se manda a prohibir algo acordado por los órganos legislativos competentes. Ejemplo, estipuladas por una autoridad o gobierno, permitiendo que un determinado país pueda vivir en el marco de la ley. Su cumplimiento es obligado para los ciudadanos, mientras que el incumplimiento de alguna de ellas supone una sanción. De iniciar leyes o decretos. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen la facultad para iniciar leyes o decretos: 1. El presidente de la República. 2. Los diputados y los senadores del Congreso de la Unión. 3. Las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. 4. Los ciudadanos, en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores. El reglamento de la Cámara de Diputados establece que los elementos indispensables de la iniciativa serán: encabezado o título de la propuesta, planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver, argumentos que la sustenten, fundamentos legales, denominación del proyecto de ley o decreto, ordenamiento a modificar, artículos transitorios, lugar, fecha, nombre y rúbrica del iniciador. Ejemplo: el proceso de creación y legitimación se comienza desde un punto de formal que los órganos o actores facultados legalmente presenten ante la Cámara de Congreso de la Unión para su estudio, discusión y en su caso su aprobación. Tiene como propósito crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones constitucionales o legales. Etapas para la elaboración de una ley. El poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. El Congreso de la Unión es concebido como el órgano de la pluralidad democrática por excelencia. Iniciativa es la presentación de un proyecto de ley. Ejemplo: el presidente de la República tiene como facultad para ejercer el derecho de la iniciativa. De esta manera, el presidente de la República puede presentar cualquier tipo de iniciativa, de ley o decreto, pero de esta manera exclusiva le corresponderá presentar la iniciativa. Discusión: cuando se turna en las comisiones legislativas, donde se desprende la elaboración de un dictamen. Ejemplo: todo dictamen de comisión deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que pueden sujetarse a votación. Aprobación por la mayoría de los parlamentos. Ejemplo: para que un proyecto tenga carácter de ley o decreto se requiere que sea aprobado por el Congreso y promulgado por el Ejecutivo. La aprobación deberá expresarse en votación nominal de más de la mitad del número de diputados presentes que integren el marco legal. Publicación: cuando aparece en el periodo oficial del Estado para el conocimiento de la sociedad. Ejemplo: si el titular del Poder Ejecutivo no tuviese observaciones, ordenará la publicación de leyes o decretos que expiden el Congreso del Estado. Vigencia: cuando surte de todos sus efectos. Ejemplo: de conformidad con el artículo 78 de la Constitución Política del Estado, las leyes o decretos, reglamentos y demás disposiciones de observación obligan a partir del día en que las mismas se fijen, en su defecto al día siguiente de su publicación. Muchas gracias, licenciado Julio. Este tema sobre la ley es muy relevante y quiero compartirles y agregar a lo que nos comenta el licenciado Julio unos conceptos de ley que vienen en el Diccionario Jurídico Consultor Magno, que nos dice que la ley es una norma general establecida por un órgano competente de una sociedad autorizado al efecto. Y también que es una disposición que emana de una autoridad que tiene capacidad constitucional de legislar. Un ejemplo puede ser que un trabajador de alguna empresa va a tener derecho a unos días de vacaciones y este número de días se va a determinar por el tiempo de antigüedad que éste tenga laborando en la empresa. Todo esto
fue determinado por las leyes laborales en este caso. Y bueno, ahora pasando a nuestro siguiente tema, que es la vigencia, con la licenciada Saray. Adelante. Formas de extinción de la vigencia de la ley. Bueno, esto es la acción y efecto de extinguir o extinguirse las leyes, desaparición en el tiempo o en el espacio de las leyes a causa de cambio en las condiciones ambientales, de modificación en las características de las leyes, hacer que desaparezcan gradualmente una ley. Un ejemplo sería la extinción de una ley puede darse en dos maneras. Si se trata de una ley de vigencia determinada, indica cuándo inicia y cuándo termina, y al llegar al término señalado, naturalmente se extingue. Muy bien, licenciada, muchas gracias por la información. La verdad es que yo no tenía mucho conocimiento acerca de este tema, pero ahora sé que existe un tiempo para que una ley entre en vigencia a partir de su publicación y que no es al momento. Y de igual forma, para su iniciación tiene dos sistemas, que es el sucesivo, que este nos dice que la ley entra en vigor después de 3 días en donde se publica el diario oficial y se van a establecer más días para los demás lugares. Y el sincrónico es en todas partes, pero el día que lo fije la ley. Muy bien, nuevamente licenciada le agradezco y ahora volvemos contigo, Adriana, hablando sobre el tema de ignorancia de la ley, que este tema igual es muy importante, así que pongamos atención. Bueno, otra vez estoy con ustedes, ahora les explicaré el tema de la ignorancia de la ley. La ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento, pero los jueces, teniendo en cuenta el notorio atraso intelectual de algunos individuos, su apartamiento de las vías de comunicación o su miserable situación económica, podrán, si está de acuerdo el Ministerio Público, eximirlos de las sanciones en que hubieran incurrido por la falta de incumplimiento de la ley que ignoraban, a de ser posible concederles un plazo para que la cumplan, siempre que no se trate de leyes que afecten directamente al interés público. Les daré un ejemplo de la vida cotidiana. Un turista llega a la Ciudad de México y quiere asesorarse acerca del aborto, por lo cual una ciudadana le dice que en México puede interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Luego visita el estado de Tabasco, en donde ella va a una clínica, se realiza el aborto, sin saber que en este estado de la República el aborto es ilegal, por lo cual ella tendrá graves consecuencias. Por ejemplo, sería ser denunciada o demandada, o podría ir a la cárcel. Pues bueno, eso sería todo por hoy, y muchas gracias. Le doy la palabra a mi compañera. Gracias. Gracias, licenciada Adriana, y este ejemplo que nos da es muy bueno, ya que efectivamente muchas de las leyes son aplicadas solo en algunos estados de la República y cambian en otros. Entonces sí debemos informarnos bien acerca de esto. Licenciado Armando, ¿nos puede hacer el favor de explicarnos el siguiente tema del día de hoy, que es la retroactividad de la ley, por favor? Ok, está bien, me convences fácilmente. Retroactividad de la ley se presenta cuando una nueva norma jurídica vuelve sobre el pasado, apreciando las condiciones de legalidad de un acto celebrado íntegramente bajo la vigencia de la ley antigua, tratando ya sea de modificar o suprimir ciertos efectos, o efectuando a la propia validez del acto jurídico. Se refiere a solo una especie de retroactividad, es decir, aquella a la cual la nueva ley se aplica a hechos consumados bajo el imperio de una ley anterior. Falta pretérita. Además, la otra especie comprende aquellas situaciones jurídicas en curso que no pueden ser modificadas en cuanto a las consecuencias de derecho realizadas ante la nueva ley. Falta pendérita. Ejemplo: una persona es condenada y está cumpliéndola, y su castigo fue basada a una cierta ley, pero esta llega a ser modificada. El sujeto en ese tiempo que la ley es modificada retiene todos los beneficios que ahora tiene y se vuelve a juzgar.
Muy bien, gracias, licenciado Armando. Ya casi estamos por terminar nuestro temario del capítulo del día de hoy. Así que tómate unos segundos para refrescar tu mente de todo lo que ya hemos hablado hasta este momento, porque aún no terminamos. Para este tema que vamos a comentar, quiero que recuerdes el concepto del derecho y de lo que hablamos, porque a continuación veremos la clasificación del derecho. El derecho se va a clasificar en lo que es el derecho público y el derecho privado. De la teoría romana podemos extraer que la división de las normas jurídicas en las dos grandes ramas del derecho privado y el derecho público es obra de los juristas romanos. Ahora vamos a definir lo que es el derecho privado y el derecho público. El derecho público es parte del derecho que se ocupa de las relaciones jurídicas en las que el Estado actúa como poder público, imponiéndose por encima de la voluntad de los particulares. Un ejemplo puede ser que cuando se defienda a un trabajador de alguna empresa que ha violado sus derechos, nos referimos más definitivamente al derecho laboral. El derecho privado es el conjunto de normas que rigen las relaciones entre particulares o entre particulares y personas públicas, cuando éstas obran como titulares y en relaciones de derecho privado. Un ejemplo es el matrimonio. Es un ejemplo de derecho privado ya que este es un contrato y es entre dos personas. Y bueno, ahora vamos a pasar a la importancia del derecho en la sociedad, que este es muy importante, así que pongamos atención y adelante, licenciado Julio. Importancia del derecho en sociedad. Es una garantía a la igualdad al consagrar que todas las personas son iguales ante la ley y que por ello no están permitidos ningún tipo de actos de discriminación, al tener todos los mismos derechos y obligaciones frente al Estado. El derecho en la sociedad analiza los hechos políticos, culturales, sociales dentro de un determinado territorio y también regula las relaciones internacionales. Ejemplo, el derecho social es una importancia crucial para garantizar el cambio social, es decir, la paulatina construcción de una sociedad más justa, libre de fenómenos que empobrecen la vida social de los individuos como la discriminación, el racismo, el trabajo abusivo, la falta de la educación, etc. Este fue el último tema y muchas gracias, licenciado. Y sí, como usted nos comenta, es de suma importancia para nosotros los ciudadanos comenzar a involucrarnos en esta parte del derecho. En este podcast también vamos a tener la parte de las conclusiones, así que invito a nuestros invitados a compartirnos qué opinan, cuál es su conclusión de lo aprendido el día de hoy. Y a ustedes también que nos escuchan, los invito a hacer su propia reflexión. Licenciada Saray, cuéntenos, ¿qué piensa? ¿Qué le dejó el capítulo del día de hoy? Claro que sí. Bueno, yo opino que es muy importante saber acerca de estos temas, ya que son cosas que debemos ir conociendo poco a poco y todos deberíamos de saber. Bueno, el sentido común dice siempre que el derecho es algo distinto a la fuerza. Es más, el mismo sentido común suele ver con frecuencia oposición entre fuerzas y derecho. La fuerza se adopta a veces para defender al derecho y a veces para violarlo, cuando la fuerza bruta oprime al hombre que tiene por sí mismo. El derecho, entonces, este excita un interés extraordinario en los otros hombres. Su derecho parece que brilla desde ese momento con un esplendor insólito. Su derecho triunfa porque sustrae a la acción de la violencia como una entidad inmortal, inaccesible a toda la potencia material, que no alcanza a tocarlo, quedando todos sus esfuerzos excluidos de aquella esfera alta y espiritual en la cual habita el derecho. En una palabra, el derecho es una entidad ideal y moral como el deber, y debemos encontrar su fuente justamente donde hemos encontrado la del deber. ¿Dónde está la fuente del deber? ¿Dónde la hemos descubierto? Ahí donde se encuentra la voluntad y la ley. La voluntad es la potencia por la cual el hombre, reconociéndolos, se adhiere a los objetos que se le presentan a su entendimiento, y así obra y cumple su deber. O bien, hace lo contrario. Por tanto, en las operaciones de la potencia volitiva se deben distinguir dos términos: el principio para obrar, que es la misma voluntad, el sujeto, y el término del obrar, que son los objetos
opuestos al sujeto. De los objetos, como hemos dicho en la exposición, es decir, de la exigencia que ellos manifiestan cuando se presentan a nuestra inteligencia, viene a relucir en nosotros la ley, que es aquella misma exigencia, el deber intimado en nosotros, cuya ciencia se llama moral. Del sujeto viene el placer, que es una modificación de él, cuya ciencia la hemos llamado eudemonología. El placer, tomando en su más amplio significado, es el bien eudemonológico, cuando está protegido por la ley que viene del objeto, constituye el derecho. Por ello, debemos encontrar la definición de esto de forma cuidadosa y clara, para encontrar todos los elementos de los cuales resulta. Debemos meditar y analizar el acto de la voluntad que contiene en sí la generación, no menos, del derecho que del deber. Pongamos manos a la obra con la mayor diligencia cuando nosotros, al ingresar a nuestra interioridad para contemplar un objeto, decimos voluntariamente, sin suspensión o retraimiento de voluntad. Es sorprendente que tantas limitaciones, las cuales por todas partes restringen la esfera de la moralidad abrazada por las leyes sociales, no hayan sido vistas por los grandes hombres de la antigüedad, y que muchas veces hayan confundido la moral con la ley civil, y que hayan reducido al cumplimiento de estas todos los deberes del hombre. Platón mismo manifiesta en varios lugares esta opinión, y también Aristóteles habla de las leyes públicas como magisterio de la más perfecta virtud. Estas autoridades poseen una imperfecta idea de la bondad moral que parece darse en general en aquel tiempo, pues también Cicerón efectúa este elogio exagerado de las leyes de la ciudad. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Me parece perfecto, licenciada. Muchas gracias y qué gusto tenerla el día de hoy acompañándonos. Y claro, también aprendiendo un poco. Seguimos con usted, licenciada Adriana. Platíquenos. Bueno, durante todo este lapso de tiempo que he compartido con ustedes, para platicarles un poco más acerca del derecho, nos encontramos con algo sumamente súper sorprendente, puesto que a esto existía desde tiempos pasados, cuando florecían aún los imperios europeos de Occidente y otras pocas de Oriente. Esto realmente surge primeramente para controlar el caos que se vivían en aquellas épocas. No es hasta después que se implementan aún más con el término de dictaminar a lo justo de lo injusto, posterior a esto con el surgimiento de nuevas ciudades imperiales e importantes de Europa y el Mediterráneo. Es como se establecen las primeras leyes que se imponían a la práctica de una forma muy rigurosa para mantener a la sociedad estable y tranquila. Mucho después eran grabadas en los códigos de Hammurabi, el primer documento que contenía un conjunto de leyes para que una sociedad pueda vivir mejor y gozar de sus derechos. Al día de hoy, las leyes están presentes en todo el mundo. Cada país las tiene y las aplica de acuerdo a su criterio, unas muy rigurosas y otras más útiles. Por esto no implica que se deban desobedecer o, como se le decía normalmente, violar las leyes. Cabe resaltar que si sucede esto en cualquier parte del país, el sujeto será enjuiciado para recibir algún tipo de castigo, porque así lo demandan las leyes constitucionales que rigen un país, y estas van desde un simple trabajo comunitario, una multa o hasta llevarlo penalmente, y se maneja de esta manera porque de alguna forma se tiene que controlar a toda una sociedad que busca bienestar en el lugar de residencia y poder disfrutar libremente de sus derechos. Aunque también las nuevas leyes han entrado en controversia esto porque algunos ciudadanos creen que en lugar de hacer de los que los defiendan, los perjudican. Es algo que sucede mucho en todos los países del mundo. Esto lleva a los legisladores y ejecutivos de cada país tienen que hacer un estudio detallado de cómo es que promulgarán más las leyes en beneficio de toda su nación y de cualquier otro extranjero que esté dentro del país mismo, para seguir manteniendo el equilibrio, bienestar y la libertad que a toda sociedad merece. Bueno,
Por último, les quiero decir que a la sociedad le educan para regular la libertad de los individuos. Se le inculcan normas morales, como yo lo expuse, para que puedan socializar con respeto con otras personas. En cuanto a las normas religiosas, son las que se crean dentro de un grupo para estar con armonía, mientras que el convencionalismo es creada e inducida por la misma sociedad. Esta conlleva a sentirte parte de la sociedad disfrutando de tus derechos hasta donde comienzan los derechos de los demás. Esto quiere decir que hay un límite y que todo individuo los reconoce por las mismas normas obtenidas en su información como persona. Bueno, pues esta sería mi conclusión acerca de todo el tema que hemos visto y de lo que hemos platicado. Les agradezco mucho su invitación. Espero que toda la información que yo brindé les sea de su agrado y sobre todo los ayude y les hayamos aclarado cualquier duda que hayan tenido acerca de este tema. Y muchas gracias, les agradezco infinitamente. Muchas gracias, licenciada. Espero y su visita el día de hoy haya sido de su agrado y esperemos tenerla nuevamente aquí con nosotros. Por favor, licenciado Armando, lo escuchamos. Como conclusión, es bueno y malo tener obligaciones bajo las normas jurídicas, y también depende de lo mucho que importen. Todo esto depende de la conducta que tengamos como personas. Ejemplo será la autonomía. Si la vemos desde este punto de vista, hacer caso de estas normas será demasiado fácil. Y el saber que ante la ley no importa si eres hombre o mujer, no importa si tu orden sexual es diferente, y que todos tengamos los mismos derechos y obligaciones ante la ley. Al igual, saber que las normas de conducta solo son válidas ante una persona consciente de sus facultades para saber a quién imponerle obligaciones y que las cumplirá. Aquí aprendimos cuáles son los requisitos para ser un sujeto jurídico, el cual sabemos ya puede hacerse responsable. También vamos aprendiendo cómo defendernos de los problemas legales y a qué norma nos agarramos como contadores públicos. Bueno, en esta ocasión contaré una pequeña experiencia de un sujeto jurídico que pide un préstamo hace más de 13 años a una empresa nacional. Entonces pasa el tiempo y hay fallos en el sistema, y la empresa hace una demanda de embargación donde decía que se hacía por la causa de no ir a dejar su último pago, y esto fue creciendo mediante los IVAs, etc. Esto hace que el sujeto comience a buscar ayuda, por lo que ella aseguraba haber liquidado todo, pero después de tanto tiempo perdió el recibo. Según la ley, una deuda expira a partir de 10 años, si es que en realidad debía, pero se basaron en esto para decir que ya habían pasado más de 13 años y que no podían actuar, y si lo intentaban tendrían una contrademanda. Y después del segundo citatorio ya no se supo más de la historia. Muy bien, licenciado. Qué gusto tenerlo el día de hoy. Le agradezco mucho su participación. Continuamos con usted, licenciado Julio. El derecho es una palabra que ha causado controversias y análisis desde hace ya mucho tiempo atrás, y para poder entender un tema así de complejo y extenso se necesita de un conocimiento de conceptos básicos utilizados dentro del ámbito del mundo jurídico. Busca crear y mantener un orden normativo. Es el primer sentido del derecho en la vida de las personas. El derecho debe de siempre tener el concepto de justicia de la mano, ya que sin esta justicia el derecho pierde su verdadero sentido. ¿Qué es el derecho? Pero sería un derecho injusto. Sería un conjunto de normas que no buscan el bienestar social de las personas. El sentido de justicia que busca el derecho en la vida se importa en la sociedad, siempre regresando al objetivo de mantener un orden. El derecho está compuesto por las normas morales. Estas serán los principios de las relaciones humanas. Todas las actividades son jurídicas y reguladas por el derecho, que es una condición de vivir. Las relaciones que se dan entre el derecho y el resto de los factores sociales
económicos, políticos y culturales son de interdependencia. Y bueno, Dafne, esperamos escuchar tu conclusión el día de hoy también. Por favor, compártenos. Claro, licenciado Julio, muchas gracias. El derecho aplicado en la vida diaria es un tema muy importante, ya que como ciudadanos también debemos entender cómo se relaciona todo este tema en nuestra vida cotidiana. Partiendo de las leyes naturales y normas de conducta, las leyes deben cumplirse de manera estricta y las normas no son de carácter formal, pero sí tienen carácter moral. Aplicado a la vida diaria, el asistir a la escuela, ser puntual, respetar a los demás. Actualmente en la pandemia que estamos atravesando, asistir a algún espacio público, ya existen normas como la sana distancia, uso de cubrebocas y uso de desinfectantes, entre otros, ¿no? Este es un claro ejemplo de las normas de conducta y se entiende el carácter moral que éstas tienen. Las leyes naturales van a explicar las relaciones en la naturaleza. Esto lo podemos ver en las ciencias exactas y las leyes o teorías con las que cuentan, como las matemáticas, que hay formulación de ecuaciones o teoremas, la física, que cuenta con una extensa gama de leyes, como son la ley de la conservación de la materia, leyes de Newton, entre otras. Toda esta parte de las normas morales, religiosas y convencionalismos sociales tienen la misma aplicación. Son creadas por el propio sujeto y pueden ser revocadas por el mismo sujeto de igual forma, solo que aquí se explica en distintos ámbitos. Como el religioso, aquí la persona que profese una religión se regirá en base a las normas establecidas por esa religión. Y los convencionalismos sociales se refieren a las normas aplicadas en la sociedad, como la cortesía, las normas de etiqueta, que son establecidas por la sociedad, como por ejemplo son el saludar, abrir la puerta, la forma de comer. En la acera, la mujer no debe caminar por el extremo de la autopista, entre otros, ya que el incumplimiento de esto será el señalamiento social y en algunos la exclusión. En este caso, las normas jurídicas son reglas de conducta, pero en este caso el incumplimiento de ellas tiene una sanción por parte del Estado y estas van a ser aplicadas aunque las personas las desconozcan. El derecho es un conjunto de normas que están relacionadas con la sociedad humana para regular la conducta y en base a sus fuentes tiene un amplio estudio. En la parte histórica, desde los pergaminos sobre la antigua Grecia, Roma, Egipto, inscripciones con pinturas, Código Hammurabi y muchos más. Las fuentes reales son acontecimientos o factores que dan el contenido de las normas, como son la Revolución Mexicana, conflictos de trabajadores, entre otros. Y por último, las fuentes formales. Es cuando se crean las normas jurídicas, por ejemplo, el proceso legislativo, jurisprudencia y la costumbre. Las dos clasificaciones del derecho, como son el derecho público y el derecho privado, se entienden por el nombre que en el público el Estado es el que actúa como poder y en el privado que se rige por las relaciones particulares. Es importante conocer esta clasificación porque es parte fundamental de la importancia del derecho en la sociedad. Debemos conocer nuestros derechos y obligaciones, aprender a vivir sin discriminación o violación de los derechos y entender que todos somos iguales ante la ley. Los invito a todos a informarse, a leer, a conocer sobre el ámbito del derecho. No importa que no quieras ser abogado o algo relacionado, pero eres un individuo de esta sociedad y en el derecho también participas. Te agradezco que te hayas quedado hasta aquí. Espero te sirva toda la información del capítulo del día de hoy. Sigue estudiando y cualquier duda puedes escribirnos en los comentarios. Nos vemos hasta el siguiente capítulo de este podcast. No olvides activar la campanita de notificaciones para que te notifique en cuanto esté el siguiente capítulo. ¡Nos vemos!